comenzaremos la exposición sobre nuestro tema, lo que es biomoléculas, los cuales son moléculas de vida. Ahora, estas biomoléculas orgánicas, en nuestra exposición daremos a la pregunta que nos dice ¿qué son biomoléculas y hacia qué nos enfoca? Entonces, estas son estructuras que se forman a través de las principales moléculas orgánicas, las cuales son carbohidratos, tenemos lípidos, tenemos las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, en cada una de sus principales moléculas se encuentra el carbono. El carbono siempre está en estas moléculas, principalmente, prácticamente en todas las moléculas orgánicas, como lo había mencionado. Ahora, las proteínas, estas se encuentran en casi todas las biomoléculas orgánicas. Entonces, daremos a la siguiente diapositiva. En la organización, de acuerdo a lo que es el carbono, tenemos que están formadas por la unión de unidades básicas, las cuales son una cadena de monómeros que están unidas una con otra formando una cadena polimérica, la cual dan a una estructura de polimerización, y estas dan a formación de cadenas extremadamente largas o largas, por decirlo así, ¿no? Dando a macromoléculas, de los cuales de ellos tenemos a los elementos más abundantes, los cuales tenemos al carbono, lo cual ya hemos mencionado, al hidrógeno y tenemos al oxígeno. En el carbono tenemos, lo cual es en su primer lugar, que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Entonces, estos 4 electrones de valencia pueden ser acompañados o estar formados con otros compuestos, como los cuales son el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y esto nos permite dar a esta siguiente imagen, donde tenemos a nuestra molécula de carbono, lo cual tiene 6 protones y 6 neutrones. Esto nos dice que también puede ser combinable, como lo había mencionado, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno. En el segundo lugar tenemos a nuestra misma molécula de carbono, los cuales dicen que pueden estar formadas por otros elementos de carbono o compuestos de carbono, las cuales darían formación a cadenas mucho más largas, las cuales son macromoléculas. Entonces, nos venimos a esta siguiente pregunta: ¿qué son electrones de valencia? Y los electrones de valencia vienen a ser o se encuentran prácticamente en la última capa del átomo, en esta parte de acá, ¿no? Y permiten la unión con otros átomos, como lo habíamos dicho. A continuación, la siguiente exposición. Les hablaré acerca de los glúcidos, también llamados carbohidratos, hidratos de carbono o azúcares. El glúcidos proviene del griego glucos, lo que significa dulce, pero no todos tienen este sabor, como es el pan o los fideos. Glúcidos está formado por el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Su función principal es constituir una reserva energética para el organismo, y también posee una función estructural cuando forman parte de la membrana plasmática y de la pared celular de algunas bacterias y células vegetales. A los monómeros de los glúcidos se les denomina monosacáridos, lo cual al unirse forman polímeros, y estos se les denomina polisacáridos. Un monosacárido es un glúcido simple, ya que está compuesto por una sola molécula, y los disacáridos están compuestos por 2 monosacáridos. Bueno, en esta ocasión voy a presentar lo que son lípidos. Lípidos son conocidos como aceites o grasas. Sus características de los lípidos son que son compuestos terciarios, no son solubles en agua, pero sí son solubles en solventes orgánicos, como pueden ser acetonas o alcoholes. Sus funciones: como función energética tiene una proporción de 9.5 kilocalorías por gramo. Se dice que al tener esa proporción no puede decirse que pueden ser consumidos demasiado, por motivo de que su metabolismo es lento. Su función de reserva: en la función de reserva se dice que su grasa se reserva en el organismo, es donde viene a darse los triglicéridos. La función estructural: se dice que los lípidos forman parte de estructuras muy importantes, como son los fosfolípidos.
En la función termoaislante se dice que los lípidos actúan como un recubrimiento térmico en el organismo. Función hormonal. Aquí entra a tallar los lípidos en las hormonas sexuales. La función electroaislante se encuentra en la mielina. En la función protectora se dice que los lípidos recubren lo que son, por ejemplo, en las hojas de las plantas, y ese recubrimiento viene a ser llamado cutina. Las proteínas son biomoléculas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sus actividades biológicas solamente se utilizan por intervalos relativos, gracias al pH y a su temperatura. Las unidades de la nomenclatura es un tipo de enlace que se conoce como enlace perfírico. Sus componentes: aquí se encuentra el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y pequeñas proporciones de azúcar. ¿Cómo podemos saber el contenido de la proteína según ser humano? Gracias al nitrógeno, que el nitrógeno constituye un 16% de la masa molecular, que equivale a 6.25 gramos en 1 gramo de nitrógeno. O sea, si tenemos 6.25 gramos de proteínas en 1 grado de nitrógeno, podemos saber cuál es la cantidad exacta de proteínas en un huevo. Los polímeros de alto peso molecular están formados por unidades estructurales básicas llamadas aminoácidos. ¿Dónde podemos encontrar las proteínas? Aquí tengo un cuadro donde tengo tanto verduras como frutas y carnes, entre otros derivados. Acá tenemos un porcentaje de cada uno. Las proteínas son biomoléculas de gran tamaño. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Su estructura son largas cadenas lineales, y en los seres humanos constituye un 20% de su peso. Su función, acá tenemos estructuras que regulan el metabolismo, la inmunidad y proporcionan energía al ser humano. Introducción. De estos hay más de 20 o 25 aminoácidos existentes, los cuales hay algunos que pueden ser sedimentados por el cuerpo. A estos se les conoce como no esenciales, que son proteínas que el cuerpo necesita pero en muy poca cantidad. Podemos encontrarlos en las verduras, frutas y entre otros derivados. Hay otras que no pueden ser sedimentados y necesitan ser absorbidos y recién pueden ser sedimentados. Estos se reconocen como aminoácidos esenciales. Se encuentran en las carnes, huevos, en los componentes que tienen fibra. Su estructura puede ser primarios, secundarios y terciarios. Primarios. Su secuencia de los aminoácidos. La sustancia, al ser reemplazada por un aminoácido, puede cambiar su proteína, lo cual puede generar enfermedades al ser humano, lo cual puede ocasionar enfermedades. Acá tenemos su estructura. Su estructura primaria. Aquí vemos que se encuentra el nitrógeno y el carbono como enlaces. Esto forma la acinina, la glicerina, citonina, alamina y glicina. Aquí tenemos una estructura donde me dicen que los puntos de color plomo son el hidrógeno, los negros carbono, el azul nitrógeno, el naranja oxígeno y el amarillo es el azufre. Pueden formar estructuras de 360 grados y pueden formar imágenes o estructuras geométricas conocidas, entre otras. Secundarios. La configuración espacial en la potencia determina la proximidad de algunos que poseen formas de hélice y pleganina, que se le conoce a la hélice como alfa y pleganina como beta. Aquí tenemos una estructura en forma de hélice que tiene una forma circular. En la pleganina viene insertado en esa estructura, como podemos dar a conocer. Estos se unen y aquí tenemos los enlaces tanto del nitrógeno como el oxígeno y el carbono, que presenta doble enlace en el oxígeno. En la terciaria, una configuración tridimensional determina el plegamiento regional alfa y beta. Esta estructura puede formar imágenes que no son muy conocidas, pueden girar a 360 grados. Aquí en su estructura tenemos que el puente de hidrógeno se encuentra formado por dos sulfuros, el puente electrónico, la interacción hidrógena y los puentes de eléctrico. Ácidos nucleicos. Todo empezó con el inicio de 1875, el cual estudia la composición química de pus y encuentra una fracción precipitable por ácido diluido que denomina nucleína. Encuentra material parecido en la nucleína, en el esperma de salmón, y lo fracciona en un componente proteico, protamina, y un componente que contiene fósforo de carácter ácido, que Hellman denomina ácido nucleico.
En estudios posteriores, Mietze demuestra la existencia de dos tipos de ácido nucleico, los cuales son el ácido simonucleico y el ácido timonucleico, el cual en estudios posteriores después descubre que el ácido simonucleico contiene ribosa y pasa a llamarse ácido ribonucleico, y el ácido timonucleico contiene desoxirribosa y pasa a llamarse ácido desoxirribonucleico, conocido como DNA o ADN. Ácidos nucleicos, como ya dije, es el DNA ácido desoxirribonucleico y el RNA ácido ribonucleico, en los cuales cada monómero de ácido nucleico es un nucleótido formado por la unión del ácido fosfórico al azúcar, pentosa, ribosa o desoxirribosa y bases nitrogenadas, como se muestra en la imagen, en las cuales está la pentosa, su base, y todo es un nucleósido, más el fosfato forma un nucleótido. Características generales de los ácidos nucleicos. Se encuentran en las células dos variedades de ácidos nucleicos, los cuales son el ácido desoxirribonucleico, el ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. El ADN tiene como un punto importante que es el material hereditario de las células y contiene instrucciones para la producción de todas las proteínas que el organismo necesita. Produce proteínas y es material hereditario. En cambio, el ARN está asociado con lo que es la asimilación y síntesis de proteínas. Y además tenemos entre los más importantes el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Los nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Son subunidades de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biopolímeros donde los monómeros son nucleótidos, unidades moleculares que constan de un azúcar, de 5 carbonos como la ribosa en el ARN y en el ADN la desoxirribosa, un grupo fosfato, el ácido fosfórico y una base nitrogenada o una purina de doble anillo, como se muestra en la imagen. El ADN contiene bases púricas, de las cuales son adenina y guanina, y las bases pirimídicas son citosina y timina, junto con el azúcar, que es la desoxirribosa, y el ácido fosfático. Y el ARN contiene las mismas bases púricas, las cuales son adenina y guanina, pero en cuanto a las bases pirimídicas, el uracilo reemplaza a la timina, como se muestra en la imagen, las purinas y las pirimidas. Y en la industria se usan en lo que es más en la parte agrónoma, en las cuales son resistencia a herbicidas, resistencia a bajas temperaturas y resistencia a plagas y enfermedades. Eso sería todo, gracias.